Que salir un momento, pero vuelvo. Muy bien, hermanos. Hoy día es miércoles 17 de diciembre. Miércoles 17 de diciembre. No olvidarse de que los miércoles el consultorio de nuestro Señor, médico de los médicos, juez de los jueces, está abierto, ¿no? Todas las iglesias adventistas del séptimo día están abiertas en la noche para hacer sus pedidos, ¿no? Uno tiene que ir y hacer su pedido, ¿no? Y hay milagros que el Señor hace. Muy bien, hoy día, hermanos, la lección de escuela sabática tiene por título, ahí está en la pantalla, por favor, una lectura, participen. La ira de Dios, del Señor, dice hermano, la Muy ira del bien, Señor. muy bien, hermano Celso, la ira del Señor. Ahora vienen las preguntas, comentarios para introducirnos en la lección. ¿Qué cosa es La la ira? pregunta, Ira. Ajá. Sí, sí, hermano, la, participa. la ira, cólera, amargura de alguna cosa. Ahora, que no está completo, que no está conforme, y la ira, ¿por qué produce? ¿Cuándo produce? Eso sería la pregunta para entrar a este tema, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, así es, pues no, esa ira, ¿por qué? Dice, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo viene la ira? Pues, hermano, ¿no? En este caso, del Señor, de nuestro Dios, no vamos a estudiar. Comparando con la ira del ser humano, pues hay que meditar también cuando nosotros nos airamos. ¿Por qué? ¿No? Bueno, ahí están preguntas, hermanos. Ahí participen, hermanos. Prendan su micro. Comenten, hermanos. A ver, participen. Bien. Entonces, hermanos, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es, cómo es esto de la ira del Señor? Mirando la lección de escuela sabática. Y Hermano, ahí, justo, sí, por favor, ahí sí, participe, disculpe que hermana. estaba un Ya, poquito ausente, participe, pero sí, no participe. sé si dijeron algo que igual voy a decir yo, pero igual lo comparto, mis hermanos, acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es el justo juicio, ¿cierto? Que recibe cada uno. No es el enojo, no es la molestia, no es la rabia de Dios, aunque se habla, sí, del enojo de Dios. Eh, Se habla de la molestia de Dios, pero cuando se habla de la ira, estamos hablando del juicio, estamos hablando de ese juicio justo. Mm, muy bien, muy bien. Así que la ira de Dios, comparando con la ira del ser humano, es diferente, ¿no? La ira de Dios es el juicio de Dios, pero ese es juicio santo, ¿no? La ira, diríamos, de Dios es santa, ¿no? Vamos a ver a profundidad qué es eso de la ira de Dios, pues mirando los textos bíblicos, hermanos. Vamos a entonces, pues en esta primera parte, hermanos, y siéntate libre, hermanos, ¿no? Siéntate libre de participar en cualquier momento. Entonces, aquí la lección de escuela sabática comienza con una pregunta. Dice, ¿cómo debemos interpretar las descripciones de la ira de Dios y su justicia retributiva en Josué? Entonces vamos a ver en el libro de Josué, ahí habla de la ira de Dios, ¿no? Y vamos a ver cómo es eso, ¿no? Esa justicia retributiva, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos, hermanos? A ver, ¿cómo debemos interpretar? Leamos pues los textos bíblicos. Y también ahí dice, y en otras partes de la escritura, como números, crónicas, Apocalipsis. Vamos a ver esos textos bíblicos. En primer lugar, Josué 23, 15 al 16. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, ¿no? Pero así como ha venido, dice, ¿no? Sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho. O sea, hermanos, aquí en esta primera parte, Dios hace promesas
¿no? De victoria, bueno, del, para el bien, ¿no? Del ser humano, ¿no? Ese es lo que desea nuestro Creador, nuestro Padre Dios, a pesar que el hombre ha caído en el pecado, entonces, pero ahí está, las palabras buenas de Dios, ¿no? Y hemos visto cómo este pueblo, el pueblo de Dios, el que cree en Dios, ha obtenido pues todas las promesas que Dios dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos, ellos han creído en Dios, o sea que han obedecido a Dios. De esa misma manera dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, también dice, hermanos, traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. ¿Cómo es eso, hermanos? Por una parte está la palabra buena del Señor, pero por otra parte, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero, hermanos, también Dios va a traer sobre nosotros, los seres humanos, toda palabra mala. Recuerden que en la Biblia hay bendiciones y maldiciones. Esto bajo la condición de que uno cree, obedece a Dios, ¿no? O desobedece también. Así que, hermanos, ahí está la palabra mala, es que las maldiciones. La palabra buena es las bendiciones. Entonces, así como Dios cumple su promesa para bien, también cumple, hermanos, las palabras, las maldiciones para aquel que no obedece, pues no, que no cree en Dios. Eso es lo que está haciendo aquí. También traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hermano, Así sí, hermano, participe, hermano. mira, Dios nos da la gracia, su misericordia, nos advierte y ahora eso, si no obedece, eso es desobediencia, pero, hermano, produce desobediencia. Entonces, como Él es propietario, Él es el rey, Él es lo que administra, controla, vigila, para bien de la humanidad. Pero, ¿qué queda? Como dice en Génesis 6, 5, 7 habla, Dios nos ha dado todo. Ahora, pues, como no obedece, hay que poner a su sitio, hay que poner en el camino de donde se ha salido, ni a la derecha ni a la izquierda. De eso se ha desviado el ser humano. Entonces hay que corregir, hermano, para que la justicia de Dios ande bien, para que esté uniforme, para que sea uno. Y hay que rectificar. Eso está diciendo la ira de Dios. Hay sofonía también. Habla 1:15, ¿no? Y dos, tres veces habla sofonías. Entonces de eso vamos a tratar, hermano. Como el pueblo de Dios no ha obedecido, entonces viene la ira de Dios. Pues. Entonces todo tiene su tiempo también, ¿no? Dice ahí Eclesiastes 3. Entonces igualito para nosotros tenemos un tiempo de gracia. Y si no se cumple, si no se realiza bien dentro de ese tiempo, entonces viene la ira. Eso es, hermano, gracias, hermano. Así que esta lección vamos a analizar cómo, cuándo y qué será esto, es, hermano, gracias. Muy bien, hermano Celso, gracias por tu participación. Sí, pues, hermanos, sería muy bueno aplicarlo a nuestra propia vida, ¿no? Nosotros estamos presentes acá y, y pues analizando. Pues la lección es para nosotros, ¿no? Entonces, por un lado, como dice hermano Celso, viene la gracia, la misericordia de Dios, que a través de Jesucristo tenemos vida eterna, ¿no es cierto? Esto es por la fe en Jesucristo, es decir, la fe y sabemos es la obediencia. Por otra parte, hermanos, también la misma palabra de Dios, ¿no? Para las personas que no quieren la gracia, este regalo del perdón de Dios, ¿no? Entonces viene pues el juicio de Dios,
pero para condenación, para la muerte eterna, ¿no es cierto? Que también como el hombre no quiere, ¿no es cierto?, este regalo, la vida eterna, el perdón de los pecados, no quiere, entonces viene pues el juicio y la condenación, que ahí estaría la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios. Muy bien, ahí está, hermanos, miren, apliquémoslos a nuestra vida, todo depende de nosotros, hermanos, ¿qué es lo que queremos? Entonces, aquí está advirtiendo, hermanos, pero así como ha venido pues sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Está hablando, hermanos, ¿a quién? No a la gente de afuera, a los que no conocen, está hablando a su propio pueblo, a la iglesia, a nosotros que estamos acá, a nosotros nos está diciendo. La gente de afuera necesitan conocer a Dios, no saben dónde está su mano derecha, su izquierda, ¿no? Nosotros sí sabemos, pero si nosotros perseveramos en la obediencia, en la fe en nuestro Señor, pues todo bien nos va a ir. Pero si nos apartamos, nos relajamos, también Dios está diciendo, les va a ir mal. No porque Dios sea malo, no, es justo y respeta nuestra elección también, pues hermanos, ¿no? Entonces aquí más profundo, hermanos, dice el verso 16, ¿bajo qué circunstancias pues vienen todas estas maldiciones o la palabra mala, ¿no? Si traspasareis, dice, el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado. O sea, si uno traspasa el pacto, hermanos. Hermano Miren, sí, Justo, sí, por favor, participe, hermano. tenemos que tener en cuenta que ellos tenían un ejemplo de qué pasaba cuando se manifestaba la ira de Dios. Es decir, todas esas naciones que estaban delante de ellos, cuales estaban siendo destruidas, estaban recibiendo la ira de Dios. Y también se habla de que ellos cumplieron un tiempo, ellos tuvieron un tiempo que se les dio eh, de gracia, ¿cierto? Pero ya hubo un momento en que ya sobrepasaron todos los límites y fueron destruidos. Entonces ellos tenían que entender de que eso también era ejemplo para ellos, para que ellos no repitieran la misma historia de aquellas personas también. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues vemos aquí, Dios no se parcializa con nadie. Tan igual que hace su juicio, ¿no es cierto, hermanos? Para aquel que rechaza, ¿no? Por ejemplo, para los cananeos, como dice la hermana, el juicio les vino. Insistió Dios una y otra vez, más de 400 años creo, pero no quisieron, pues, ¿no? Y entonces llegó el momento, ¿no? De hacer su juicio Dios y desalojarlos de ese lugar. Y hermanos, de igual manera también, pues hoy en día, ¿no? De igual manera que vino la condenación para los cananeos, de igual manera también viene pues la condenación para nosotros. Si es que no hacemos caso, Dios por su misericordia insiste una y otra vez, llamándonos, advirtiéndonos, entonces pues vienen las consecuencias. En este caso, directamente para este pueblo de Israel, Josué les está diciendo a este pueblo, ¿no? Que por su obediencia, por su fe en Dios, ha triunfado. Dios ha desalojado a la gente, ¿no? Aunque quedó una parte todavía. Entonces, ahora les está advirtiendo. Ahora, si ustedes van a traspasar el pacto, ¿qué significa eso, hermanos? O sea, el pacto es la obediencia, pues, al mandamiento, ¿no? Que, bueno, los mandamientos son, pues, el pacto propiamente dicho, ¿no? Y si uno va a desobedecer esos mandamientos, se traspasa, pues, el pacto de Jehová, nuestro Dios, que él ha mandado. ¿Cómo es eso de traspasar en esas circunstancias? O sea, yendo y honrando, pues, a dioses ajenos, yendo, o sea, caminando, yendo, pues, ahí y honrando a dioses ajenos. O sea que nosotros, como quien dice, aprobamos, ¿no? Esas cosas que
de repente el mundo tiene, ¿no? Sus costumbres, tradiciones, y nosotros estamos yendo y estamos pues honrando también, aprobamos también eso, pues, ¿no? Y lo peor todavía que uno va y participa de eso, se inclina, inclinándoos a ellos, dice, ¿no? Ahí está, hermanos, miren. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La ira de Jehová se encenderá. Eso es lo que está diciendo a su pueblo, hermanos, y a nosotros nos dice. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis, van a morir, pereceréis, van a desaparecer y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Es decir, nos ha puesto en la iglesia, pero estando en la iglesia, nosotros vamos a desviarnos, vamos a apartarnos de Dios, vamos a irnos al mundo otra vez. Entonces ahí está diciendo, la ira de Jehová se encenderá y entonces vamos a perecer, ¿no? O sea, vamos a cosechar lo que hemos elegido, ¿no? Eh, Eso es lo que está diciendo a su pueblo de la tierra buena que ya les había dado, pues hermano. Bueno, Sí, por favor, hermano, participen, pregunten, comenten, hermano. Sí, por ya, favor. voy a hacer algunas preguntas nada más. La ira de Dios, acaba de decir usted de que eh, prácticamente sería la muerte frente a una desobediencia, ¿correcto? Correcto. Eh, ¿No sería la muerte la consecuencia de nuestros actos? Claro. ¿Cuál? ¿Y Ujú. por qué no? Porque esto me lo preguntaron y quisiera ver la reacción del auditorio. Cuando uno está en la universidad, los docentes siempre cogen, hablamos de evolucionistas, hablamos de, porque yo estoy en la facultad de biología, y bueno, vienen pues preguntas fuertes, preguntas que te hacen, como se dice, ver el otro lado, y es el demonio en el fondo, ¿no? Pero las preguntas son concretas. ¿Por qué no Dios actúa en todo caso? Cuando Lucifer se reveló en el cielo, de la misma manera como se manifestó o se manifiesta en el Antiguo Testamento con los hombres y prácticamente los desaparece la ira de Dios, de su presencia los desaparece, los mata, o sea, yo hago esa misma pregunta y ¿qué respuesta tienen mis hermanos? ¿Por qué no se manifestó nuevamente, ¿no? Dios frente a Lucifer de la misma manera. Mm. Claro que lo desterró a esta tierra, pero ¿por qué no lo anuló, en otras palabras? ¿Qué pasó? ¿Por qué sí con los hombres y por qué no? ¿Por qué no erradicó el mal de esa Eh, manera? ¿Puedo contestar? Sí, sí. Contesta, hermanita. Sí. Bueno, cuando ocurre esta rebelión contra Dios, muchos ángeles creyeron en el engaño de Satanás y quedó la duda, ¿quién decía la verdad? Quedó en tela de juicio, ¿cierto? La santidad de Dios, la justicia de Dios. Si Dios destruía a Satanás, muchos iban a decir, ah, lo destruyó, ¿cierto? Para no tener un adversario. O a lo mejor Satanás tenía razón, Dios realmente era un Dios injusto. Toda la humanidad, todo el universo tiene que ver qué tan cierto era que Satanás era un usurpador, un engañador, un rebelde. Y todo el universo ve cómo sufre este mundo por causa del pecado. Eh, Lamentablemente, nosotros no vivimos eternamente, o sea, no vivimos eternamente porque perdimos esa eternidad en el Edén, ¿cierto? Cuando nuestros primeros padres cayeron y la perdemos también cada vez que nosotros caemos. Pero nosotros recibimos el juicio. Yo me imagino, porque vivimos menos años en este mundo, tenemos que, o sea, el Señor nos invita a que haya un cambio,
pero el cambio también es por el bien de la humanidad, o sea, la destrucción de estas naciones es por el bien también de esta humanidad, no es para maldad, ¿cierto? Satanás tuvo su tiempo y él no quiso arrepentirse, o sea, ya no hay vuelta atrás para el enemigo ni sus ángeles. Para nosotros sí, para estas personas que fueron destruidas hubo tiempo, pero ellos no quisieron tampoco. Yo no sé si eso responde a la pregunta, a lo mejor me enredé un poco, pero Sí, ¿sabe qué? Correcto lo que usted dice, pero un hermano del mundo le va a decir, pero mira, si una caja de manzanas hay una que se está pudriendo, una, ¿qué hay que hacer? Sacar la manzana para que no contagie al resto. ¿Por qué no Dios en todo caso, sabiendo, viendo que conoce todo, no sacó esa manzana podrida a su momento antes que engañe a todos? ¿Por qué puso a Adán y a Eva en el Edén sabiendo que ellos van a pecar? Hermanos, todas esas preguntas y muchas más, todo es del demonio que nos quiere desestabilizar en nuestra fe. Si vamos a la inteligencia artificial, mire lo que habla, como se dice, la inteligencia artificial frente a la ira de Dios. Se refiere principalmente a un concepto teológico bíblico como un juicio justo y santo de Dios contra el pecado y la desobediencia. La ira de Dios, usted también ya lo dijo, ¿no? Es justa. Y lo que usted mencionó también es correcto, y la hermana Elena lo dice, de que le dio tantas oportunidades en el amor de Dios es esa, que da mucha oportunidad y la ira ya se manifiesta al final. Y la ira nosotros humanamente lo conceptualizamos pues con la reacción tremenda. Nuestra reacción, si hablamos de ira humana, es un contraste muy diferente a la ira de Dios. Es terrible nuestra forma de pensar, la ira. Por eso no provoquéis a ira, dice. Porque sabemos que si nos airamos nosotros, los humanos, actuamos totalmente diferente a lo que Dios actúa. La ira de Dios es la corrección total frente a una transgresión. Es la consecuencia del pecado. Y Satanás tuvo su tiempo. Nosotros ahora en el pueblo de Israel, también Dios les daba su tiempo, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Él caminaba con ellos. Y cada reacción negativa que tenían los pueblos de Israel, aún así tenían tiempo, tiempo tras tiempo. Y la reacción, y hablamos la ira, por eso le dicen la ira santa, porque no se equivoca Dios. Entonces, y ahora en nuestros tiempos, ahorita que vivimos, ya no estamos en el pueblo de Israel, pero somos el pueblo espiritual. Dios nos da tiempo y tenemos tiempo hasta el último día de nuestras vidas. Pues la diferencia con el pueblo de Israel, que Dios ejecutaba en el momento para poder corregir a su pueblo y darnos un ejemplo a nosotros, cuáles son las consecuencias de los errores que podamos tener. Si bien es cierto, aquella vez Dios actuaba de inmediato, la tierra se abría y se los comía todos, se los tragaba. Venía el fuego, fuego consumidor, se los consumía. Ahora no, y de eso se aprovecha el demonio, ¿no? Entonces, caminemos bien para que esa ira, esa corrección, porque ira a veces nosotros como humanos lo interpretamos muy negativamente porque es nuestro lado humano. Dios no es amor, si tiene ira, si acá, mira, tanto están sufriendo, ¿dónde está el amor de Dios? Es el concepto del demonio que nos mete el cerebro a muchos y a la gente secular. ¿Dónde está? ¿Por qué permite guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué no hay
O sea, en el lado humano está limitado la memoria o la comprensión del ser humano frente a todo eso. Y Ujú. nosotros que conocemos debemos transmitir eso. La ira de Dios es santa, correcta y pura frente a la reacción humana. Eso era todo, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermano David, por vuestras participaciones. Hermanos, aquí yo estoy, vean la pantalla, hermanos, estoy habilitando aquí. Bueno, voy a hacer un dibujo acá en la pantalla con mi mouse. Entonces, si pueden visualizar, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos pues, según la pregunta de nuestro hermano, para responder, ¿no? Nos pueden preguntar las personas, sea quien sea, en la universidad, donde sea, ¿no? Quien sea nos puede preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, sabemos que Lucifer, hermanos, Lucifer, aquí estoy en la pantalla escribiendo, hermanos, aquí con mi Lucifer, ¿no? Con mi mouse. Hermanos, eh, eh, mm, ¿quién es Lucifer? Pues es un ángel inteligente, sabio, hermoso que Dios ha creado. Pues, ¿no? Ahí está Lucifer, hermanos. Un ángel inteligente, sabio. Entonces, hermanos, Dios lo creó. Aquí estoy poniendo a este lado, hermanos, Dios, ¿no? Dios es el que lo ha creado. Y como creador, hermanos, Dios, esto tenemos que entender, hermanos. Dios el creador y Lucifer es un ser creado, un ángel creado, en su ser creado para mantener esa inteligencia, esa sabiduría, esa hermosura y la vida eterna también, pues no, de Lucifer. Entonces es porque depende, pues la fuente de vida es quien da vida es Dios. Entonces, mientras está en comunión, aquí comunión pongo, ¿no? Entonces él vivía, era un ángel protector, un querubín, ¿no? Entonces, hermanos, acá lo que hace de que uno tenga todo lo que Dios dice es por la comunión, o sea, depende, ¿no? La palabra clave siempre decimos que es la dependencia, ¿no? Entonces, acá la palabra clave es dependencia, ¿no? Entonces, aquí abreviadamente le voy a poner así, dependencia, ¿no? Bueno, no, es que estoy con mi uso nada más. Bueno. Dependencia, ¿no? Dependencia. Bueno, hermanos, es así, pero él como tiene libre albedrío, esto es importantísimo, pues, hermanos. Entonces aquí, cualquier ser creado tiene libre albedrío, hermanos, libre albedrío, ¿no? Entonces, como tiene libre albedrío, todo ser que así como ahora pongámonos en la posición, ¿no? De Lucifer, nosotros tan igual como este ángel, nos encontramos hoy aquí en esta sala Zoom. Entonces, es lo mismo que nos va a pasar a nosotros lo que le pasa a él. Por su libre albedrío, este ángel, ¿qué hace, hermanos? Se independiza. Él se mira a sí mismo, o sea, desvía su mirada de Dios a sí mismo. Entonces él ve que es inteligente, que es sabio, que es hermoso, y entonces esa es la causa de dejar de mirar a Dios, depender de Dios, él se mira, entonces como consecuencia se corrompe pues hermanos, entonces aquí se independiza pues de Dios, se independiza de Dios o se separa de Dios, ¿no? Se separa de Dios. Elige, ¿no? Separarse de Dios, independizarse, ¿no? Se separa, ¿no? Entonces ahí, hermanos, entonces esto es importante, ¿no? Se independiza. Entonces la palabra clave acá es independencia, ¿no? Independencia, ¿no? Independencia, bueno, ya, bueno, independencia. Entonces, hermanos, se convierte pues en lo que es ahora Satanás. Satanás, ángel rebelde, ¿no? El diablo, la antigua serpiente, en eso, ¿no? En un ser malo. Ahora, ¿qué ideas le vienen, hermanos, a Lucifer cuando se separa de Dios? Él, como se ve, cree que puede ser Dios, como hoy en día la gente en este mundo, y hasta nosotros que estamos acá, de repente pensamos de que nosotros podemos ser dioses, ¿no? O sea,
así como Dios es, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? El orgullo, ahí está, ¿no? En enaltecerse, todo eso son, ¿no? O sea, consecuencias de independizar. El orgulloso es independiente, pues, ¿no? De Dios, ¿no? Entonces, el humilde es porque depende de Dios. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, ¿qué hace este Lucifer con el ser humano? ¿No? Ahí estoy dibujando al ser humano, nosotros, ¿no es cierto? Entonces nosotros también, hermanos, mientras tengamos comunión con Dios, reconocemos que de Dios viene la vida, que todo es de Dios, hay comunión, hermanos, todo va bien como le ha ido a Israel como ejemplo, ¿no? Comunión pongo acá, ¿no? Entonces todo va bien. Eso es lo que la Biblia, todo nos comunión, ¿no? Es la comunión con Dios. O sea, la dependencia, pues la dependencia, ¿no? Con Dios. Todo sale bien si hay eso. Pero si eso, como es libre también el ser humano, nosotros tan igual que somos libres, entonces ahora el enemigo pues trabaja, ¿no? En este mundo, con Adán y Eva trabajó, en especial con Eva. Entonces, ¿qué le propuso? Le propuso que se independizara de Dios, pero lo hizo con engaño, pues le dijo, no, que ella podía vivir, ¿no? Que no vas a morir. Dios le dijo, si comes de este fruto vas a morir, pero el diablo le dice, no vas a morir, sino vas a ser como Dios, o sea, vas a ser así como él piensa eso, ¿no? Lucifer. Vas a ser como Dios y vas a tener sabiduría, vas a saber el bien y el mal. Entre cosas ciertas y mentiras, pues le engaña. El ser humano es igual. Ahora, tú, hermano, que estás en esta sala, eres tan igual como yo también somos iguales. Entonces, lo que tenemos que aprender es de que si ahora nosotros tomamos de hecho, como libres, tomamos una decisión, mantener esa comunión, mantener la dependencia que Dios, bien, hay vida eterna, ¿no? Porque el ser humano ya desde Adán y Eva, los primeros padres, esa comunión que se ha roto, Dios abre un camino de vuelta para estar en comunión y es la cruz. Bueno, en este caso Jesucristo. Entonces restablece, ¿no? No, el camino, ¿no? Para volverse a Dios, porque todos somos mortales, porque nuestros primeros padres se han separado de Dios, pues. Bueno, pero hablando de nosotros mismos, hermanos, si nos separamos, entonces nos independizamos, hermanos. ¿Qué nos va a pasar, hermanos, si nos independizamos? ¿No? Entonces, lo mismo, ¿no? Lo que le pasa a Lucifer. Desobedezco, entonces estoy eligiendo pues la muerte eterna. Entonces, el destino de Lucifer ya es eso. Se ha insistido en él, dice Espíritu de Profecía, pero él no ha querido volver, Lucifer. Lo mismo el ser humano, ahora estamos acá tan igual, ¿no? Y si nosotros mantenemos nuestra posición, nuestros criterios, nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, pues, lo que estamos eligiendo, lo que estamos leyendo está diciendo. Ahora, si ustedes se van a ir con el mundo a la idolatría, pues, esos ídolos, ahí está Satanás, ¿no? Entonces, van a perecer, van a morir, pues, van a morir. Eso no, eso pienso que hasta un bebito, un niño puede entender, ¿no es cierto? Le enseñamos, le decimos, si tú mantienes esto, no obedeces, te va a ir bien. Si tú desobedeces, te va a ir mal. En la vida práctica, eso es así. O sea, es tan sencilla lo que dice la palabra de Dios, es tan clara, hermanos, no hay que añadir aquí una cosa u otra cosa, nada. Ahí está, lo que estamos leyendo No, está identificando claramente, ¿no? Ahora, esa independencia, ¿a dónde lleva, pues, hermanos? A la muerte. Aquí termino, ¿no? Indicando de que la consecuencia de independizarse, claro, ya no tienes vida, pues, de Dios porque estás lejos de la fuente de vida. ¿Quién da la vida, pues? ¿Acaso tú vives por ti mismo? El evolucionista, cualquiera, ¿no? Pues, científico, cualquier ser humano, este, que aparentemente cuestiona, ¿no? Pero hay respuesta, pues para ese ser humano hay respuesta, ¿no? Para toda pregunta que se haga, hay respuesta. Y entonces viene pues la muerte, hermanos, para que se independice. Jesús, no, no, ya no estás pues, con Dios. Jesús mismo dijo, yo soy la vida.
Yo soy la resurrección, yo soy la verdad. Ahora, ¿no quieres estar con Jesús? Ya, pues, ¿qué estás eligiendo? La muerte, la condenación. Justamente eso es la ira de Dios. Ese es el justo juicio, pero está respetando tu elección, pues, hermanos. Claro, Dios no quiere eso, ¿no? No, no quiere Dios condenarte, sino ha provisto la salvación para todo ser humano que estamos. Y tan igual como Adán y Eva, ¿no? Eh, Estamos pues siendo probados todos, ¿no? Libre albedrío. Claro, por el libre albedrío. Entonces ahí está, la ira de Dios es el justo juicio que lleva pues a la muerte. Pero uno elige eso, pues, ¿no? Y Dios manifiesta incluso su amor, concediéndonos lo que hemos elegido, la muerte, la destrucción, ¿no? Eso hemos Hermano, elegido. Y en las pequeñas cosas que tomamos decisiones también tiene consecuencias. Tenemos que darnos cuenta, hasta por decir una cosa, yo elijo para comer. Ya, si voy a elegir una cosa que hace daño, entonces estoy eligiendo pues enfermarme. No es que Dios me va a castigar, te doy enfermedad. No, es que yo conscientemente estoy eligiendo, sabiendo que eso me hace daño, yo estoy comiendo eso, entonces me voy a enfermar, pues no es que Dios es malo, nada, sino simplemente respeta nuestra elección. Ahora, si yo o elijo comer una cosa que es saludable, entonces voy a estar bien, pues de salud, ¿no, hermanos? Y en todo, en todo. Sí, alguien quería participar. Hermano, Sí, Justo. Oh, perdón. ya. A ver, Sí, hermano, no, no, sí. Hermano Marcelino, a ver, que participe, luego hermano Celso. Ya, hermano Marcelino. bien, hermano, buenos días con todos. En matemática hay una regla, dice, sí, solo sí, hay un acondicionante. Va a suceder una cosa cuando hay un acondicionante, sí, solo sí. También las promesas de Dios, que es vida eterna, que es bendición, que es abundancia, que es leche y miel, que es salud, bueno, tendréis vida y vida en abundancia, dice Dios. Todo eso es condicional, es condicional. Si tú eres obediente, entonces recibirás de tu. Pero si tú no eres, entonces viene todo lo contrario. Dios da vida, porque Dios es vida, pero Dios no da muerte, porque no tiene muerte. ¿Cómo va a dar Dios lo que no tiene? ¿Quién trae la muerte? El diablo. Recordemos la experiencia de Job. Dios no mató a sus hijos de Job. ¿Quién mató? El diablo lo mató. Pero ¿qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre de Dios. Dios no lo había quitado. ¿Quién le quitó? El diablo. Pero sin embargo, también la Biblia está escrito por hombres y los hombres ponen palabras que ellos tienen para ver los acontecimientos que se le está mostrando y Dios respeta también lo que el hombre utiliza. Le llama ira de Dios, pero sin embargo es como decir, le dolió a Dios. Dios no se arrepiente de alguna cosa, pero el hombre en su forma de expresarse dice, se arrepintió. Lo que podría decir la verdad es, a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque por las elecciones que hizo y se magulló, se sangró, oh, eligió al enemigo que le dio la muerte, todo eso le dolió al corazón. Eso el profeta lo transcribe con la ira de Dios. Bueno, pero en algunos momentos de la historia en la Biblia no se manifestó lo que va a suceder al final de los 1000 años. A propósito, esa tarde tengo que hablar en la segunda parte después del milenio. Está en Conflicto de los Siglos, en el último capítulo, la segunda parte.
son como 6 a 8 páginas, todo lo que va a suceder. Les invito a leer, pero van a encontrar el conflicto de los siglos completo, en el grande, no en los que están reducidos, que están bastante bueno. Entonces, tenemos que entender eso. Por ejemplo, la experiencia de eh, USA. Él sabía, era del pueblo de Dios, no debía mirar o tocar con la mano el arca del Señor, porque eso solamente podían tocar los sacerdotes, levitas. Y él extendió la mano. Parece que se iba a caer, pero no va a caer porque Dios está dirigiendo. Y murió. ¿Por qué murió? ¿Dios lo mató? No. La gloria de Dios le fulminó al pecador. ¿Qué le dijo a Moisés cuando dijo, Señor, quiero ver tu gloria, muéstrame tu cara, tu rostro? Mira, no hay hombre que me vea mi gloria, mi rostro y viva, porque nosotros somos pecadores. En la condición como estamos caídos, no podemos soportar la gloria de Dios. Pero un día, Dios, con la elección que hagamos nosotros en nuestra experiencia, va a sacar este mortal, va a cubrir de inmortalidad. En ese momento, sí, el fuego que es fuego consumidor para el pecado, va a ser fuego purificador para nosotros. En ese sentido, sí, ya Dios respeta nuestra elección, como alguien dijo allí. Si elegimos la vida de obediencia, de santidad, de caminar en sus caminos del Señor, aunque pase lo que pase, entonces hemos elegido la vida. Todo es condicional. Ojalá esto ¿cómo se llama? También otra parte dice la extraña obra de Dios. Dios tiene que hacer la última. Cuando Jesús venga, viene a destruir el pecado, no viene a destruir a ningún ser humano. Pero el ser humano, pues, se agarra del pecado, no lo suelta, se agarra como, bueno, lamentablemente tiene que ser destruido porque viene a destruir el pecado. Y no se levantará el pecado por segunda vez, será raído en lago de fuego, raíz y rama. La raíz Satanás y las ramas son los que le siguen, los que se agarran del pecado hasta la muerte. Eso, hermano. Muy bien, hermanos. Bien, hermanos, tratando de tal vez hacer un breve resumen de lo que estamos hablando y de la pregunta, porque es muy importante, las preguntas nos hacen reflexionar. Hermanos, este ángel que se ha separado de Dios, Lucifer, que se convierte en Satanás, un ángel rebelde, hermanos, él ha hecho acusación a Dios. Él ha acusado a Dios de ser injusto, de no tener misericordia, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos nosotros, dice, pero ¿quién es este Marcelino, o el justo, David? Si son unos pecadores, yo conozco su vida, dirá pues el diablo, ¿no? ¿Cómo es, van a poder ser salvos? Dirá pues no. ¿Cómo? ¿No? Entonces aquí viene pues el plan de Dios, ¿no? De salvar al hombre. ¿Cómo demuestra su justicia a Dios? ¿No? En la cruz del Calvario. Todo pecado que hemos cometido, Él lo ha cargado, hermano, y lo ha pagado, ¿no? Lo más mínimo, hermanos, de pecado, todos los pecados lo ha pagado. Por eso muere en la cruz como un maldito, ¿no? Entonces, pero nosotros somos los malditos, pues no, deberíamos nosotros morir, pero gracias a que creemos en Jesús por la fe en Él, entonces somos justificados y nos mira como justos, como santos para vivir eternamente. Pero está demostrando en la cruz que es justo, está pagando, no es que está pasando por alto, no, no, Él lo ha pagado y está pagado. Y ahí está mostrando también su misericordia por todo ser humano, porque por todos los pecados de todos los seres humanos, Él ha pagado. Pero el asunto es que uno acepte pues ese regalo, ¿no es cierto? La salvación. De tal manera Dios nos ama que ha dado pues a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, la condición es la fe, creer,
para que todo aquel que tenga fe o crea en el Señor Jesús, ¿no? Tenga pues vida eterna. Pero si no cree, entonces viene la condenación, eso es lo que dice la palabra de Dios, la muerte eterna, ahí está la ira de Dios. No es que Dios está renegando, enojado, no, 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 no. Más bien por la misericordia de Dios viene pues la justicia, la ira de Dios. No, ahí no se contradice, ¿no? Bueno, hermanos, también nuestro hermano Marcelino hizo mención a Job. Y justamente ahí está pues la acusación del diablo, ¿no? Ahí está pues, es como que en el diablo le dice a Dios, ¿no? Dios primero le dice, ¿estás viendo a mi hijo Job? Obediente a mí, cree en mí, y entonces, a él te está sirviendo porque tú le proteges, porque tú lo bendices. A ver, quítale, a ver que le venga una enfermedad, a ver que esto, aquello, ya te doy permiso, pero no le quites la vida. Entonces, ¿qué hace el diablo, hermanos? Él hace las cosas malas, aunque Job no entendía correctamente quién está haciendo las cosas malas. Él pensaba que de Dios venían las cosas malas, y por eso decía a su esposa, ¿acaso no vamos a recibir de Dios las cosas buenas, nada más lo malo también no vamos a recibir? Pero lo malo es lo que lo hace, pues, el diablo, ¿no? Él estaba haciendo las cosas malas. Pero tenía fe, pues, Job. No declinó, aunque no entendía, hermanos, pues confiaba en Dios. Él decía, no importa que me maten, pero yo me voy a levantar, voy a ver al Señor. Entonces, esa es la fe, esa es la fe. Entonces, pasamos dificultades, pruebas hoy en día, y entonces, pues uno tiene que ejercer esa fe, pues no esa fe salvadora a través de Jesús, ¿no? Dios está presente en nuestras vidas, ¿no? Pero si nosotros perdemos esa fe y desconfiamos, ¿no? Entonces vamos a cosechar la muerte, pues, y eso es descrito como la ira de Dios, es justo. Por eso a su pueblo les está advirtiendo, les está aconsejando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les está aconsejando, hermanos? Ahí hemos visto ya, pues aquí, hermanos, vamos a ver acá. Bueno, a ver, un momentito, hermanos, aquí, ahora sí. Aquí, repito esto, ¿no? Esto es importante, hermanos, ¿no? Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena, buena de Jehová, de Dios, vuestro Dios, que les ha dicho, todo lo bueno, bendiciones viene, de igual manera también pues traerá Dios sobre vosotros todas las maldiciones, o sea, las palabras malas, hasta destruirlos sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Está diciendo así claramente, quien no entiende eso, estamos hablando, estamos leyendo la palabra de Dios. Lo demás, hermanos, son palabras que el hombre puede hablar y tantas cosas, ¿no? Eso ya sale fuera, ¿no? De lo que dice la palabra del Señor. Entonces uno se puede desviar por estar tratando de hablar cosas, ¿no? Pero aquí está bien claro, pues, hermanos. Vienen las maldiciones, no de igual manera, ¿cuándo? Si traspasareis el pacto de Jehová. O sea, nosotros los que estamos acá en la sala hemos hecho un pacto con Dios. Y estamos en ese, ahora si yo a desobedecer ese pacto, ya no quiero ir yo no sábado, que sábado, no, que yo qué cosa voy a estar devolviendo mi diezmo, qué cosa, no, prefiero ir, no, al mundo, ya me voy a comer y beber, no, ya, qué cosa me voy a llevar al final, dice, no, lo que comemos, lo que bebemos. Uno puede decidir así, pues, no, hermanos. Entonces yo traspaso el pacto. Es como en un matrimonio, entonces el varón, digamos, dice, que o ahí viene la tentación, viene otra mujer, hoy ven, vas a acostarte conmigo, entonces ya, dice, ¿no? O es engañado, pues y cae pues en eso. ¿Y qué ha hecho? Lo ha roto pues el pacto del matrimonio. Entonces ahora, ¿cómo se va a reparar eso? ¿Cómo se va a reparar eso, hermanos? ¿Ah? Entonces, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose pues a ellos, como las tradiciones y costumbres, hoy en día lo vemos, ¿no? Yo veo que eso está lleno de tradiciones y costumbres. Toda fiesta es una tradición y una costumbre, donde estoy yo, por ejemplo, y yo creo que en todo sitio, ¿no? Entonces ahí viene la ira de Jehová, se encenderá, dice, pues claro, como hijos de Dios, ¿por qué estamos haciendo las cosas que no debemos hacer? Mirando las cosas que no debemos mirar, escuchando las cosas que no debemos escuchar. ¿Por qué?
Entonces la ira de Jehová pues se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Está diciendo Dios, es palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirado por Dios. No estoy diciendo yo, sino está diciendo, y esto lo entiende, pues digo, no, o un niño tú le explicas, él lo entiende perfectamente. El adulto a veces quiere justificar por acá su pecado, no, no quiere salir del pecado, quiere seguir ahí. O queremos salir, yo me voy a incluir, ¿no, hermanos? Entonces voy a morir, pues voy a morir. Voy a perecer, pues porque Dios es justo, no porque me odie Dios, no, sino yo estoy eligiendo, pues eso. Y el enemigo es el que está influyendo en esas malas decisiones que el ser humano toma. Pues. ¿Qué dice Números 11:33, hermanos? Aún estaba la carne, dice, entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. ¿De qué está hablando, hermanos? Es que a veces, hermanos, el pecado, hermanos, hoy en día el ídolo no serán las estatuas y tantas cosas, aunque todavía ahí está, pues, ¿no es cierto? Como lo estamos mencionando en los textos anteriores. Pero ahora el ídolo, hermanos, es la comida, el apetito, hermanos, que no controlamos, la gula. Eso es lo que dice la última señal para este tiempo, es eso. Y si no vencemos nuestro apetito, no vamos a vencer ningún pecado, pues hermanos, no vamos a vencer ningún pecado. Entonces, tenemos que controlar eso, nuestros gustos, porque aquí la gente ahí, el pueblo de Israel, en cierto momento en el desierto decían, no, que nosotros queremos comer carne, que pan, ese maná que Dios les daba, ya no querían. Queremos eso, queremos regresar a Egipto, que esto, ¿no? Ya está bien, Dios les ha dado, no carne, ¿no? Entonces, y ellos en lo que está, dice aquí, y aún estaba la carne entre sus dientes de ellos, ahí están comiendo, así, ni siquiera cocinándolo, crudo, antes que fuese masticada, hermanos, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. O sea, eligió pues mal, hermanos. Entonces ahí, y yo diría, hermanos, aquí también, pues no, la misericordia de Dios está allí, porque si Dios dejaría así, ¿no? Sin aclarar realmente que están haciendo mal, entonces todos hubiesen perdido, pues, hermanos. Y si no habría predicación del Evangelio, todos nos perderíamos. Pues por lo menos ahí está la palabra que nos llama la atención para volvernos a Dios, ¿no? Entonces la ira de Jehová en ese momento se encendió en el pueblo e hirió pues Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y viene una plaga ahí pues, para que se den cuenta. Recién cuando viene la plaga, ay, perdónanos, ay, nos hemos equivocado, hermanos. Segunda de Crónicas 36:16 dice, ¿no? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Hermanos, miren acá, ¿qué hace uno que está, digamos, entre nosotros, la iglesia, sí? A veces uno lucha contra el pastor, contra el predicador, que dice las cosas como dice la Biblia. Ese hermano que esto está hablando así, que esto y aquello, y como siempre, ¿no? En el tiempo antiguo, hasta lo mataban a los profetas, pues hermanos, que mandaba Dios. Y escarnio hacían hablar, así es, pues, hermanos, hoy en día también. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros, o sea, escarnio que insultaban, decían de todo, hablaban pues contra el mensajero de Dios y menospreciaban pues sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová. Aquí viene la ira de Jehová, el justo juicio de Dios contra su pueblo, ¿no? Y no hubo ya remedio. ¿Eso no dijo acaso el Señor Jesucristo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo mismo quise juntarlos a ustedes como la gallina junto a los pollos, pero no has querido, pues no has querido. ¿Y qué han hecho eso de su pueblo propio? Lo han crucificado al Hijo, al Salvador, a Jesucristo. Hermanos, no seamos así, nosotros también pues tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y decir, claro, llamada de atención, hermanos, las advertencias para arrepentirse, para volverse a Dios. Ahora, si tú quieres rebelarte, te rebelas, ¿no? Eres libre, pero tú sabes que la cosecha es la muerte, pues la muerte eterna. Y también pues los sufrimientos en esta propia tierra por desobedecer a Dios. Eso es, no es porque Dios castigue, que es malo Dios, no quiere eso Dios de nosotros.
Dios nos deja en libertad. Recuerden el hijo pródigo, al mismo padre que del hijo pródigo que representa a Dios, no que está ahí, como quien dice, dentro de la iglesia, este hijo pródigo, le dice, pues no, yo me voy, quiero mi herencia, Señor, dame mi herencia, ya está bien, anda. Así Dios nos dice, tú quieres elegir cualquier cosa, te deja en libertad, no te va a agarrarte, no te va a decir, no, 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 tú haz lo que tú tomes la decisión. ¿Acaso no fue y se perdió? Y después recién recapacitó y volvió arrepentido, humillado, y se arrodilló y le dijo, yo he pecado contra ti, contra el cielo, no merezco ser tu hijo, contrátame por lo menos como un empleado nada más. Pero el Padre tanto amor tiene para el que se arrepiente, para el que vuelve, lo abraza, no importando cuán sucio estaba, no haraposo estaba este hijo pródigo. Ordenó, báñenlo aquí, denle ropa, zapatos, bueno, todo, vamos a hacer fiesta, porque ahora es día de fiesta. Mi hijo estaba muerto, ahora ha vuelto a vivir, ¿no? ¿Acaso no es Dios misericordioso y también es justo, hermanos? Entonces, hermanos, la ira de Dios tenemos que ver, pues así, que es la justicia de Dios, ¿no? La justa justicia santa. No es igual como nosotros nos airamos, nosotros de repente equivocadamente, no, de repente nos vamos a un extremo cuando uno se aira, ¿no? Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, pues no pequéis, ¿no? Apocalipsis 14, 10 y 19 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces aquí está claramente especificado, hermanos, de que en este último tiempo las leyes de Dios otra vez aquí se van a poner en tela de juicio, sobre todo este cuarto mandamiento respecto a la observancia del sábado. Recuerden que Dios en la creación hizo la semana, el séptimo día reposó Dios y lo santificó y lo bendijo. Es un día que le pertenece a Dios. Los 6 otros días podemos hacer lo que tenemos que hacer, cualquier trabajo, todas esas cosas. Pero el sábado no. Esto solamente lo guarda el que cree pues en Dios. El que no cree, pues no, no, no lo guarda. Y el diablo para eso pone otro día que es domingo. Engaña. Entonces, eso es lo que va a suceder en estos últimos días, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que aquel que, bueno, hay que elegir, pues, no, o bien el sábado o bien el domingo, ¿no es cierto? Sábado es la palabra de Dios, una señal entre que Dios es nuestro creador y que nosotros somos sus hijos, no somos su pueblo. El domingo es la adoración al sol, al ídolo, o sea, a Satanás, pues, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso siempre las culturas han puesto, pues Satanás está detrás de eso, ¿no? Siempre el diablo hace eso, ¿no? Y entonces se va a poner en tela de juicio ahora el día de descanso. Y uno va a tener que elegir qué día quiere guardar. Si uno guarda pues el sábado, entonces está con la señal de Dios. Pero si uno, alguien de nosotros que estamos casados, sabiendo que el sábado es el cuarto mandamiento, entonces decide por situaciones situaciones adversas en las cuales la sociedad diga no vas a comprar, no vas a vender, si tú no guardas el domingo y tantas cosas te van a cuestionar. Ya entonces uno que no tiene fe dirá, pues, no, ya entonces guardaré pues el domingo al final de todo. Y ya, y entonces, pero te perdiste, pues esa es una decisión que uno hace, ¿no? Y aquí está justo en esa circunstancia, entonces, el que elige, pues, la marca de la bestia, que es el domingo, el día domingo, la observancia del domingo, él también, pues, beberá del vino de la ira de Dios. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahí está. ¿Qué va a pasar con los que van a elegir en este último tiempo el guardar el domingo? Va a beber, pues no, el vino de la ira de Dios. Ahí está, la ira de Dios. Es justo Dios y nos aclara, pues no, por eso se está predicando últimamente este mensaje, ¿no? Porque ya viene el Señor Jesús. Que ha sido vaciado, dice, puro en el cáliz de su ira, ¿no? Ahí está la condenación, pues, hermano. Y será, pues, atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y Dios habla en serio, hermanos. Ahí vean Sodoma y Gomorra, que descendió el fuego y los quemó, pues, hermanos, porque también eligieron, pues, mal. Ahí está el tiempo antediluviano.
el agua que sepultó a todos los seres humanos, hermanos, a excepción de Noé y su familia que estuvieron dentro del arca. Uno elige, pues uno elige, hermanos, ¿no? Uno elige. Entonces, es lo que está mostrando para ahora este último tiempo, pues, hermanos, para este último tiempo. El 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Entonces, esto es ya la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos. Por una parte, la cosecha, ¿no es cierto?, del trigo, que es la salvación, pues viene Jesús, somos trigo, nos va a llevar. Pero la cosecha de las uvas, hermanos, la uva representa a los que van a ser condenados. Entonces eso dice la vendimia, ¿no? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ahí está, las uvas. Entonces el que no aceptó al Señor, no tiene comunión con Dios, pues representado por la uva, entonces ahí está, en el lagar para pisarlo, ¿no? Esa es la ira de Dios, o sea, el juicio de Dios, ¿no? Es lo que es justo, lo que uno ha elegido, pues hermanos. Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hermanos, ahí también estamos viendo de que antes, ¿no es cierto?, de que el Señor venga, va a venir los juicios, en las ciudades sobre todo, hermanos, donde se practica bastante el pecado, ¿no? Las ciudades no grandes, ¿no? Entonces, hermanos, van a venir 7 plagas, ¿no? Por eso es que en un determinado momento Dios nos dirá, vayan para el campo, salgan para acá, para allá, porque para no morirse pues con las plagas, ¿no es cierto? No estar allí. Entonces va a haber ese momento de aviso de parte de Dios. Estamos llegando a ese punto ya pues hermanos, ¿no? Entonces, y las 7 plagas va a caer, pues hermanos, va a caer las 7 plagas. Pero los que tienen la marca de la bestia van a sufrir esas 7 plagas, hermanos. Terribles plagas. No va a ser por mucho tiempo, ¿no? Pero va a ser así, ¿no? Hermanos, eso dice la Biblia acerca de las 7 plagas. Ellos que adoran a sus ídolos y todo van a ir en la medida que caen las plagas, ahí otra vez a sus ídolos van a ir a agarrarse y tantas cosas, ¿no? Y van a hablar barbaridades pues respecto a Dios también, hermanos. Claro, porque ellos persisten, ¿no?, en sus tradiciones y costumbres. La iglesia, ¿no?, Roma papal, entonces es pues no está plagado, ¿no?, de tradiciones y costumbres, de esa idolatría de la cual Dios dice, pues, pero uno nos podemos estar llamando cristianos, pero sin embargo, desobedeciendo a Dios, pues la cosecha uno lo va a recibir, ¿no? La ira de Dios. Bueno, el comentario, hermanos, final dice aquí, hermanos, ¿no? Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía en el desierto. Ya habían visto, pues, ¿no?, el pueblo de Dios, la ira de Dios. ¿En dónde, hermanos? Dice aquí en Números 11:33, no habían todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y les envió una terrible enfermedad. Ahí hemos leído eso también, pues, hermanos, ¿no? Cuando no vencemos el apetito, hermanos, ya, pues, hermanos, vamos a estar quejándonos de todo, ¿no? Entonces tenemos pedir a Dios, ¿no?, de que podamos controlar la alimentación que tenemos, hermanos, ¿no? La correcta. Y así también todas nuestras inclinaciones se va a controlar, vamos a tener esa capacidad de controlar con el poder de Dios. De otra manera, hermanos, ese ídolo que es la comida, pues a mucha gente lo va a perder, ¿no? Y eso en el tiempo antiguo también, ¿qué hacían? Comían y bebían, ¿no? Y se divertían, y vino pues el juicio de Dios. Ahí está Sodoma y Gomorra, tiempo antediluviano. Números 12:9. El Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. Es así, hermanos, ¿no? Entonces, si nosotros persistimos en hacer las cosas, no queremos arrepentirnos, queremos seguir haciendo las cosas así a nuestra manera, Dios también se va a marchar, como dice aquí, pues no, o sea, ya no va a estar pues presente ahí, porque no queremos estar pues con Dios. Es así. Y también hay, no, advertencia o cosas que han sucedido en la tierra prometida, ya estando allí, hermanos, en la tierra, pero entrando allí, en Josué 7:1, recuerden.
Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, dice. Porque Acán, recuerden de Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Si Dios dice, pues no toques esto, pues no hay que tocar. Pero Acán tocó, pues hermanos, agarró, guardó, escondió, no un lingote, dio tantas cosas que Dios había dicho, no lo hagan eso. Pues uno tiene que ser obediente, pues, a Dios, ¿no? Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Afectó, pues, a todo el pueblo de Israel cuando ya estaban en la Canaán terrenal, hermanos. Entonces, esas son advertencias que era para el mismo pueblo de Israel, ¿no? Y para nosotros, pues ahora, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a seguir siendo desobedientes? Hermanos, o sea, eso es lo que tenemos que comprender. Y eran plenamente, dice, conscientes de las consecuencias. Eran conscientes de las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantar el pacto, pues, hermanos. Estos versículos representan el clímax de la severidad de la retórica de Josué, pues, hermanos. Entonces, cuando Josué les dice estas palabras, les advierte, les dice, sigan fieles ya, no rompan el pacto, no se vayan a la idolatría, al mundo, no se mezclen. Entonces, les habla así, con severidad. De repente alguien le ha podido chocar, como hoy que estudiamos así, puede chocarnos, ¿no es cierto? Pero hay dos actitudes. Te choca o bien nos humillamos, pues decimos, tienes razón, Señor, por favor, perdón. Pero choca, dice, qué hermanos que esto hablan tonterías, dice, y se van, pues ya. No, ellos buscan su religión a su manera, que acomode a su forma de vivir, pues no. Entonces, es así, y uno es libre, ¿no? Uno es libre, ¿no? No con esto yo esté acusando a alguien, nada, porque Dios tiene misericordia para, pero también hay que resaltar que Dios es justo y tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. Dice, no os engañéis, no os engañéis. A Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si sembramos desobediencia, tarde o temprano vamos a cosechar las desgracias, las consecuencias del pecado. Eso es así. Es que si tú siembras, pues, habas en tu terreno, en la tierra, no te va a crecer, pues, papa, hermano. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo vamos a esperar? Estamos desobedientes. ¿Y cómo nos va a venir, pues, el bien, hermano, si somos desobedientes? Tiene que venir mal porque estamos sembrando, pues, las cosas malas. Entonces, lo que sembramos, cosechamos, pues, hermanos. No nos engañemos. Está diciendo así. Resulta chocante oír que el Señor destruirá, pues, a Israel, ¿no es cierto? Ya que el mismo término se había utilizado anteriormente para referirse a la aniquilación de los cananeos. ¿Acaso no dijo eso de los cananeos? Lo voy a exterminar totalmente, nada tiene que quedar. Esa misma palabra lo usa para nosotros también. Si rompemos el pacto, la misma suerte que los cananeos vamos a tener. Tan cierto. Sí, quiere preguntar alguien. Entonces, hermano, para salir de dudas, ¿hay la ira del Señor o no? Porque dice el título, no la ira del Señor. Entonces, ¿el Señor se aira conmigo o no? Eso, definitivamente, ¿cuál sería la respuesta, hermano? Bueno, ya, es la ira de Dios, vamos a entender por definición, ira de Dios quiere decir el justo juicio de Dios, o sea, aquello que hemos elegido, mira hermano, si nosotros elegimos así ser relajados, desobedecer a Dios, entonces esa ira de Dios viene a nosotros, ese es el justo juicio, porque eso es lo que hemos elegido, nos va a dar lo que estamos eligiendo, la condenación, nos vamos a perder. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y eso no porque Dios no nos ame, porque su amor es hasta el punto que Él ha dado su propia vida por nosotros. Nos ama tanto. Pero nosotros somos libres, pues. Elegimos, hermanos, qué es lo que queremos. Entonces ahí viene la ira de Dios.
que es el justo juicio. No es la ira del hombre que a veces está bien que nos airemos, pero cuando ya la ira sale fuera del límite, que es un asunto de venganza o de cosas así, hermanos, humanos, fallamos, pues ya estamos pecando, ¿no? Cuando vamos más allá de una ira correcta, ¿no? Entonces, pero la ira de Dios es santa, pues no va más allá, nada, es justo, es santa, está dándonos solamente lo que hemos elegido. Cumple con su palabra Dios, pues no. O sea, no podemos nosotros manejarlo a Dios, no lo podemos manejar a nuestro antojo a Dios, no. Sea quien sea, ¿no? El ser humano, ¿no? Sea un pastor, un hermano, para todos es igual, no hace diferencia, Dios sea mujer, varón, para niños, lo que sea, para todos es igual. Tan cierto dice como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a la bendición de Israel. Las maldiciones, dice, del pacto también se harían pues realidad si los israelitas lo que quebrantaban, pues hermano. Por eso hay un capítulo ahí de Deuteronomio 28, Levíticos 26, capítulos, donde habla pues de las bendiciones y de las maldiciones pues de Dios. Y uno elige, pues no, elijan. Por eso Josué les dice, ahora ustedes elijan. Yo y mi casa elegimos las bendiciones de Dios, a Dios, pero ustedes elijan lo que quieran, elijan lo que quieran. Si quieren la muerte, elijan pues la muerte. Si quieren la vida, entonces así pues no. A la luz, hermanos, del despojo y la destrucción de los cananeos, estos versículos demuestran una vez más que Dios es, en última instancia, el juez de toda la tierra. Él es el juez de toda la tierra, no nosotros, ¿no? Simplemente estamos leyendo lo que dice la Biblia, estamos tratando de aplicarlo a nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Él, Hermanito, sí, por favor, hermanita, por favor, diga. buenos días, hermanitos. Buenos días, sí. ¿Por qué viene la ira de Dios? ¿No? La ira de Dios viene porque Él es santo y justo y no puede aprobar el pecado ni la desobediencia. No es una reacción impulsiva como la ira humana, sino es una respuesta justa frente a acciones que dañan la relación con Él y destruyen la vida del ser humano, ¿no? Según la Biblia, la ira de Dios se manifiesta principalmente por varias razones, por desobedecer el pacto de Dios, ¿no? Cuando el pueblo conoce la verdad y aún así decide apartarse, Dios responde con justicia por la idolatría, como usted decía, ¿no? Servir a otros dioses o poner cualquier cosa en lugar de Dios. Provoca su ira porque Él es celoso de su pueblo. Eso está en Éxodo 23:5. Por hacer escarnio de los mensajeros de Dios, ¿no? También porque se burlaban, rechazaron y menospreciaron, ¿no? Cuando Dios envió a sus pastores, a sus discípulos, ¿no? A sus mensajeros, trayendo su palabra, ¿no? Por endurecer el corazón y no arrepentirse también. Dios es paciente, pero cuando el pecado se mantiene sin arrepentimiento, llega el juicio. Está en Romanos 5. Por practicar injusticia y maldad. Dios aborrece la violencia, la opresión y la maldad persistente. Eso está en Isaías 1, 16, 20. Entonces, la ira de Dios no busca destruir por destruir. Su propósito es corregir, llamar al arrepentimiento y hacer justicia. Dios advierte primero, da oportunidad y extiende su misericordia, pero su voz es rechazada. Su justicia se manifiesta, ¿no? Este mensaje nos llama a vivir en obediencia, humildad y temor reverente, escuchando la voz de Dios y atendiendo su palabra a tiempo. Amén, hermanito. Amén, 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 hermanos. Entonces concluimos aquí, dice, no, Dios es en última instancia el juez de toda la tierra, hermanos. Él es el juez. Él declara la guerra al pecado, independientemente de dónde se encuentre este, hermanos. No.
Israel no fue santificado ni adquirió, dice, méritos especiales por participar en la guerra santa, como tampoco los adquirieron las naciones paganas cuando más tarde se convirtieron en el medio de juicio utilizado por Dios contra la nación elegida. Así que, hermanos, Dios es el que es el juez, hermanos, y Dios también es el que ¿qué digo? Victoria, da prosperidad, felicidad, hermanos, es Dios el que da. No es que uno que lo ha conseguido, por ejemplo, esas batallas, ¿no? Que hizo el pueblo de Israel contra Canaán. Dios lo hizo, los entregó todo, ¿no? Y Dios es el dueño también de todo, pues, ¿no? Ahora, eh, dice aquí, hermanos, Israel debía decidir si haría de las gloriosas certezas del pasado el fundamento para afrontar el futuro. Entonces, tiene que decidir Israel, así como nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer ahora, ¿no? Esas certezas que Dios nos dice es así como Dios va a hacer, de una o de otra forma, depende de nuestra elección. Entonces, podemos hacer nosotros nuestra vida fundamentar en esa, como una roca, construir una casa sobre una roca que no se va a caer, pase lo que pase, o sea, sobre Jesús, sobre las certezas de lo que estamos estudiando, quién es nuestro Dios. Podemos así cimentarnos en todo lo que estamos estudiando, pues hermano, nuestra vida tiene que cimentarse allí, tener esa certeza. A primera vista, hermanos, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios parece incompatible, ¿no? Con la afirmación de que Él es amor. Sí, para la gente de este mundo, hermanos, no entienden, ¿no? Que la ira de Dios, que esté de acuerdo, ¿no? A la justicia, que es la justicia de Dios, esté de acuerdo con el amor, la misericordia de Dios, no lo entienden. Nosotros sí lo entendemos perfectamente, ¿no? Entonces, aquí en Juan, ¿no? 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, ahí está diciendo, su amor de Dios es tan grande para todo este mundo, para todo ser humano de este mundo. ¿Qué ha hecho? Ha dado su vida. A través de su Hijo, Él ha dado su vida. ¿Para qué? Para que seamos salvos, tengamos vida eterna. Para que todo aquel, dice, que cree en Él, esa es la condición, que cree en Él. La condición solamente es creer, tener fe, confiar. Entonces no se va a perder el que cree en Jesús, sino va a tener vida eterna. La pregunta que uno se puede hacer, ¿y qué pasa si no creo en Jesús? Entonces uno lee los textos bíblicos de Juan 3:16, el 17, 18, tú lees y ahí dice, ¿no? ¿Qué pasa con el que no cree? El que no cree ya está condenado. Ya está condenado, dice la Biblia. Ya está condenado porque no cree, pues no cree. Porque no le gusta la luz, le gusta la oscuridad, así dice. O sea, le gusta el pecado, pues, ¿no es cierto? Y hoy en día, hermanos, el pecado, ya hemos dicho, es no, nuestra comida, nuestra bebida. Ese es el ídolo de hoy en día. Como en el tiempo pasado también, hermanos, ¿no? Entonces, ese es el ídolo, hermanos. Hermano, Sí, diga, hermanos, diga, hermano. Sí, sí. ya hemos definido en todo caso qué es la ira de Dios, ¿no? Pero pongamos ejemplos en la cual podamos distinguir mucho más. Estamos en las manos del alfarero. ¿Quieres ser barro? Déjate formar por las manos de Dios, en espíritu, en verdad, y que tu carácter será fundamentado por aquel que creó esta tierra y nos creó a nosotros. Si estamos en las manos del alfarero, todo va a ir bien, todo. Y hay un ejemplo que menciona el pastor Bullón. ¿Eres leña o eres oro? Y si viene el fuego, la leña se consumirá, mientras el oro se purificará más aún. La ira de Dios, nosotros como humanos lo interpretamos muy diferente, como le dije al comienzo. Nosotros pensamos de otra manera, porque nuestro carácter es pecaminoso. Qué malo es Dios, empezamos a pensar. Pero si empezamos a ver
en las manos del joyero, tiene que separar la escoria del metal, porque si no, ese metal no sirve. Tiene que separar y tiene que pasar por fuego. Así que nosotros nos comportamos bien como madera. ¿Cómo está nuestra fe? Que si viene el fuego, se va a consumir, no hay nada. Pero si somos de oro y todavía falta pulir, falta todavía, viene el fuego, nos va a purificar mucho más nuestro carácter. Así que definámonos en esta tierra, inclinémonos porque la vida no la tenemos comprada. Por eso dice, viene un refrán o un dicho popular, dice que Dios nos llegue a agarrar, como dice, confesados el día que llegue todo. Así que oremos, concentrémonos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, cumplir nuestra misión y visión. Eso es todo, hermano. Muy bien, gracias, hermanos. Gracias por recordarnos, ¿no? Esto del alfarero, hermanos. El alfarero, está en la Biblia esto, pues, hermanos, ¿no es cierto? Al profeta le dice, anda, corre, mira al alfarero. No, tienes un mensaje para dar aquí al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué vio el profeta? Vio que el alfarero está haciendo una vasija y la vasija le salió mal. ¿Y qué hace el alfarero? Pues como está en su mano el barro, entonces, ¿qué hace? Otra vez empieza a hacer, ¿no? Lo junta todo el barro, entonces ya, entonces, otra vez hace la vasija que le sale bien. Entonces, diles ahora al pueblo que nos diga a nosotros, ¿no? Que yo soy el alfarero, ustedes son como barro en mi mano. Y si ahora nos reconocemos que estamos mal, el Señor dice, pues yo como alfarero, yo puedo hacer, pues yo soy el creador, entonces yo puedo rehacer tu vida, todo puedo rehacer. Pero ponte en mis manos, pues, o sea, cree, ¿no? En el Señor Jesús. Entonces, gracias, hermano. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que confiar en Dios, que Él puede hacer, no importa que tengas 100 años, no sé, y aquí te encuentras, y aquí Dios puede hacer, ¿no? Un milagro, ¿no? Y para Él es fácil, hermanos. Y hay tantas otras ilustraciones que realmente, pues Dios, imagínate que con el profeta, también le profetiza, le dice, ¿no? ¿A quién voy a profetizar? Y ahí está, mira, había como un panteón seguramente, huesos de hombres muertos, o de la guerra, no sé, huesos, ahí de todos los hombres muertos, los huesos. Profetiza, le dice. ¿Y cómo es con la palabra de Dios, hermanos? Esos huesos empiezan a juntarse, les aparecen ligaduras, carne y todo, y vuelve todo un ejército, pues, hermanos. O sea, Dios lo que puede hacer para Él no hay nada difícil, hermanos. Confiemos en Dios. Él es justo y también es misericordioso. En primer lugar, dice aquí, hermanos, o aquí, termino esto, no leí esto. El que no ama, dice, no conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, quiere decir que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no amamos, entonces, pues no conocemos a Dios, pues eso también es importantísimo darse cuenta, hermanos. Si estamos ahí resentidos, peleándonos con uno y otro, pues, o sea, no amamos a la gente, estamos haciéndole mal de repente a la gente. Entonces quiere decir que no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pues. O sea que si conocemos a Dios, también automáticamente vamos a amar al prójimo, al que te maldice, tú también vas a amarle, pues, ¿no? Vas a decir como Jesús no sabe lo que hace y vas a predicar, vas a orar por esa persona, ¿no? Entonces, el que no ama no conoce a Dios, pues hermanos, porque Dios es amor. Sin embargo, hermanos, es precisamente a la luz de la ira de Dios como la doctrina bíblica de su amor adquiere mayor relevancia, pues hermanos, ¿no? Claro. Entonces, el justo juicio de Dios no. Entonces, viendo que Dios es, pues, infinitamente grande y misericordia, ¿no? En primer lugar, la Biblia presenta a Dios como amoroso, paciente, abnegado, dispuesto a perdonar, pues hermanos, como dice la Biblia. Entonces dice aquí en Éxodo, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Me parece esto que es a Moisés, se le presenta a Dios
porque él quería ver a Dios, pero no pudo ver su rostro, pero sí vio su carácter, su gloria, que ahí se proclamó quién es Dios, y él vio eso, Dios compasivo, clemente. Dios es compasivo, hermanos, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, hermanos. Y en Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? Hermanos, miren lo que está diciendo aquí Miqueas, reconociendo que Dios perdona pues la iniquidad. Si nos arrepentimos, perdona y pasa por alto pues esa rebeldía, como si no lo hubiésemos hecho, pues hermanos, ¿no? Así, si Satanás hubiese vuelto, pues como si no lo hubiese hecho, hubiese seguido, ¿no? Y no hubiese habido problemas pues en este universo, ¿no? No persistirá, dice, en su ira, Dios, no, en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Así es. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? La ira de Dios, por ejemplo, con los ninivitas, la ira de Dios. Van a ser destruidos. Predica eso, le dice a Jonás. Pero se arrepintió, pues, toda esa gente mala, hermanos. Es algo que no se puede comprender porque Jonás no comprendía que cómo puede perdonar a gente terriblemente mala. No le entra a su cabeza, pues. Seguramente nosotros también, poniendo en el lugar de Jonás, no entenderíamos, pero ¿cómo puede Dios perdonar a una gente que es terrible, mal, merece la condenación? Pero es así, pues Dios, cuando la gente se arrepiente, Dios es misericordioso. Y nosotros así tenemos que ser. La gente, por más mala que sea, no sabe lo que está haciendo, hay que orar por esa persona. Y si tal vez podemos hablarle, hay que hablar. Y quién sabe, hermanos, toma la decisión de volverse a Dios. Sin embargo, hermanos, en el contexto de un mundo afectado por el pecado, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Su ira nunca es una reacción emocional, vengativa o imprescindible, hermanos. No, no es que Dios quiere vengarse, no, sino simplemente lo que uno ha elegido es lo que Dios está dando, pues. El Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros, así dice la Biblia, ¿no? Al que no conoció pecado, Jesús, ¿no? No conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, fue considerado, pues hermanos, cargó nuestro pecado, literalmente cargó por nuestro pecado, hermanos. No solamente de nosotros, sino de todo el mundo, hermanos, desde Adán y Eva hasta la última persona de este mundo. ¿Ya? Él no conoció el pecado, pero Padre hace cargar al Hijo el pecado nuestro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que somos, para Dios, Él se alaba, ¿no? Al universo entero, como de Job se alababa a Dios. Ahí está mi hijo, está justo, perfecto. De igual manera de nosotros, Dios se alaba, Dios, ante el enemigo, Satanás. Ahí están mis hijos desde Salazón, justo, ¿no? No porque nosotros no hayamos pecado, sino porque creemos en Jesús, confiamos en Jesús, y Él es nuestra justicia. Él ha pagado por los pecados. Pero ahora vivimos como hijos de Dios, pues obedeciendo sus mandamientos del Señor. Y que hemos sido reconciliados, hermanos, con Dios mediante su muerte, como dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos pues enemigos, hermanos, fuimos pues reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, hermanos, habiendo sido reconciliados, seremos pues salvos, hermanos, por su vida. Quien crea en Él no tendrá pues que hacer frente a la ira de Dios. O sea, el que cree en Dios ya pues no, ya no hay juicio para esa, pero o sea, ya no hay condenación, pues hermanos. Eso dice la Biblia, Juan 3:36. El que cree en él, en el Hijo, ¿no? En el Señor Jesús, tiene pues vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, hermanos, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En Efesios 2:3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, pues, no en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturalezas hijos, pues, de ira, lo mismo que los demás. Así éramos, sí o no, hermanos. Pero ahora
o desde este día, digamos, ¿no? Nos arrepentimos acá, ya pues cambian las cosas, hermanos. Primera Tesalonicenses 1 al 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y es lo que estamos esperando, la venida del Señor Jesucristo, para que ya no estemos acá en las consecuencias del pecado, que es la muerte, la enfermedad, tantas cosas, ya no queremos estar acá. Queremos que el Señor venga y que nos lleve, pues hermanos, para eso estamos acá, ¿no? Estudiando, preparándonos. El concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de la justicia. Eso dice la Biblia en Salmo 7, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. El impío es que no le interesa, no toma juego las cosas, ese es el impío, ¿no? Se indigna Dios de eso, ¿no? Bueno, claro, porque eso está mal, pues, ¿no? Y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez. Dios es el juez, pues, hermanos. En el futuro, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si amamos la venida del Señor, este juez justo, nuestro Dios, nos va, aquí como dice, nos va a dar la vida eterna, pues hermanos. Nos va a dar la corona de la justicia. Tiene reservado para nosotros el juez justo. Y ahí termina nuestra lección, hermanos, que Dios los bendiga. Nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a alguien de ustedes, hermanos, que todavía está con nosotros, que nos despida con una oración. A ver, hermano, hermana, ¿estás disponible? Prende tu micrófono y haz una oración, hermano o hermana que estás en esta sala. Despídenos, hermanos, hermanas. Ahí está, varios han prendido su micro. Flora, ahí está Flora. A ver, hermana Flora, despídenos con una oración. Sí, vamos a hablar. Amado Padre que estás en los cielos y ese amor, te damos gracias por aumentar nuestra sabiduría esta mañana, Señor, entender tu ira, Señor, no es como de los hombres. Ayúdanos a aplicar de acuerdo a tu voluntad. La ira que tienes con nosotros es amorosa. Dios de amor, acompáñanos en este día y guarda nuestra lengua, nuestro caminar, y nosotros seamos un testimonio vivo para los demás. Ayúdanos a perdonar a nuestros semejantes, a pesar de que humanamente decimos que no es lo correcto. Oh Dios de amor, danos más fe y gracias por este día. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Flora. Muy bien, queridos Amén. hermanos, nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanitos. Bendiciones para mañana. todos. Hasta mañana, hermanos, con todos. Hasta mañana, Justo. Bendiciones. Hasta mañana, Hasta hermano mañana. Marcelino. Hasta Hermanitos. mañana. Y saludos para todos también. Hasta Amén, mañana, hermano. hermano. Hasta en cama. Saludos, hermanitos, hermanitas. Que Amén. tengan buen día. Buen Amén. día, buen día. Amén, hermanito. Bien, hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hasta mañana.